Bueno, pues parece que en las últimas semanas muchos de los usuarios de Spotify for Podcasters estamos recibiendo avisos de infracciones de derechos de autor, porque cabe destacar que cuando muchos empezamos a utilizar esta plataforma no era Spotify for Podcasters, era Anchor, y en Anchor no había ningún tipo de problema en que utilizases fragmentos de canciones con derechos de autor a la hora de subir tus podcasts. Pero llegó el momento en el que Spotify compró la plataforma Anchor y pues obviamente se han puesto las cosas bastante tontorronas. El primero en hacerlo saber, o por lo menos por el que yo me enteré, fue el amigo Yoyo, al que le empezaron a denunciar todos los episodios en los que él hacía covers de canciones conocidas, obviamente, que básicamente lo que hace Yoyo es dejar toda la base y toda la instrumentación y simplemente cantar él por encima. Entonces, obviamente, cuando estás poniendo la canción entera, aunque elimines lo que es un componente que es el cantante o la cantante de la canción, pues los derechos de autor te saltan, ¿no? Y él comentaba en algunos episodios que le había tocado borrarlos, porque obviamente no hay manera de corregir un episodio en el que estás utilizando básicamente toda la base instrumental de la canción. En mi caso, hace unos días me llegó un aviso en un episodio de mi otro podcast, Locura Transitoria, un episodio que debí de grabar pues mínimo hace 3 años, porque es un episodio dedicado al fallecido Pau Donés, donde al final de este episodio lo que hago es utilizar un trozo, un fragmento de la canción que se hizo viral, con la que básicamente despedimos a Pau, que es de su último disco, Tragas o Escupes, Eso que tú me das. Entonces yo creo recordar, porque no lo he vuelto a escuchar, que sí que cogí un fragmento donde, no sé si fue el estribillo, donde así quise despedir básicamente pues ese episodio, pues recordando, ¿no?, al fallecido Pau Donés. Entonces me llegó un aviso de que tenía X días para modificar ese episodio y eliminar, pues como suele pasar en YouTube, que de hecho al amigo Yoyo también le ha pasado en YouTube, ese fragmento que me estaba causando o me estaba dando problemas, mejor dicho, ¿no? ¿Y a qué viene esto? ¿A qué viene este episodio? A que yo muchas veces he criticado el self-hosted, o no criticar, sino que decir, pensar que para mí no era válido, que no era una fórmula que a mí me gustase el hecho de tener en mi propia casa un servidor conectado de continuo y subir ahí los episodios, porque no me gusta estar preocupado de que el servidor no se caiga, no me gusta tener algo conectado todo el día. em, Prefiero tenerlo en un sitio aparte y olvidarme y no tener esos problemas. De hecho, yo soy una de las personas que a día de hoy por la compañía telefónica que uso, que está siendo perjudicada, ya lo comenté, por los bloqueos del subnormal de Tebas, el presidente de la liga aquí en España de fútbol, que lo que hace es todos los fines de semana, y cuando hay liga entre semana, de hecho, este episodio se está grabando habiendo liga en el momento en el que estoy grabando, y básicamente lo que hace es cargarse muchísimas páginas web y bloquear muchísimas IPs, lo que impide que se puedan acceder a muchos sitios de internet, a muchas páginas, y a mí, por ejemplo, si yo, mientras grabo este episodio que está viendo Liga, está jugando el Fútbol Club Barcelona, si yo quisiera escuchar un podcast de Ernesto, casi con toda seguridad no podría, porque creo que es el dominio, un día que lo hablé con él, si está alojado en Cloudflare, pues automáticamente me lo están bloqueando y yo no puedo acceder si no es por medio de una VPN o de una aplicación que tengo que sí que me deja hacerlo, que se llama Warp, que básicamente es una VPN de Cloudflare que lo que te permite es pues saltarte este bloqueo de Tebas y poder acceder a las páginas que están alojadas con Cloudflare, ¿no? Entonces, a raíz de un episodio que ha subido Ernesto hace unos días, hablando de cuál es la música que él suele escuchar, cuál es su música favorita, un episodio que a mí me pareció maravilloso porque normalmente no escucho episodios donde la gente intercala trozos de canciones, donde es muy fácil que en el caso como hizo Ernesto, que te hable de un tipo de música y te pueda poner un trocito de una canción y no tenga ningún tipo de problemas, pues a mí me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso el poder tener esa dinámica de yo escuchaba esto y pum, te calza un trozo de canción, o mi papá escuchaba esto y te pone un trozo de una canción de ese tipo de música, ¿no? Eso a día de hoy a nosotros que utilizamos Spotify for Podcaster pues es imposible, porque en el momento en el que calcemos un trozo de canción, sea de quien sea que tenga derechos de autor, nos va a venir Paco con las rebajas y nos va a decir este episodio o me lo limpias o te lo limpio yo. Entonces, digamos que es una de las cosas por las que yo entendí que el self-hosted, aun a mí no gustándome, tiene este tipo de beneficios. De hecho, creo que cuando Ernesto hizo el cambio y empezó a autoalojar todo lo que tiene él, tanto sus páginas web como
pues Mastodon o en este caso el podcast que hace, bueno, los podcasts que hace, porque los tiene todos alojados ahí, pues es una variable muy, muy buena a la hora de poder hacer el episodio que tú quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Me parece, en ese aspecto me parece una ventaja muy, muy, muy buena con respecto a utilizar un servidor externo como puede ser pues Spotify for Podcaster, que es lo que usamos muchas personas. Aunque es cierto que él, por ejemplo, sus episodios también acaban distribuidos en la plataforma de Spotify, pero si Spotify por cualquier motivo bloqueas el episodio en lo que es esta plataforma, te puedes ir a la página web de Ernesto, que es como pienso digo.com, ya aprovechamos y le damos un poquito de spam, y escuchar directamente ahí el podcast, porque el podcast bebe de su servidor y si tienes la suerte de que no se haya ido la luz en su zona o en su barrio, que parece que frecuentemente le está ocurriendo ahora, y ese es uno de los principales problemas que tiene el self-hosted, que si tienes problemas de conexión o problemas de tensión o de luz en tu zona o en tu vivienda, pues automáticamente no se puede acceder y nadie puede escuchar tus podcasts, ¿no? Que sí que puede ser de forma momentánea, pero si a lo largo del tiempo te pasa muchas veces, pues no sé yo si merece la pena este tipo de cosas. Ahora bien, yo vengo a básicamente decir que el episodio que subió Ernesto me encantó, que a nosotros, los que estamos alojando nuestros episodios en plataformas como Spotify, pues nos están llegando requerimientos para que modifiquemos o eliminemos estos episodios donde tenemos música con derechos de autor, cosa que, pues, al fin de cuentas es normal. Pasa a Yoyo también le está pasando en YouTube, que tiene podcasts subidos o tiene canciones, las mismas canciones que creo que tiene subidas a Spotify, las tiene subidas a YouTube, los covers, y también YouTube le está diciendo que lo quite, ¿no? Porque al final, a fin de cuentas, el 90% de la canción es literalmente la misma, solo cambia la voz y pues dirá, oye, esto tiene derecho de autor, aquí hay alguien que quiere los cuartos y en lugar de compartir los ingresos, pues te obligan a quitar el episodio. Entonces, con esto y para acabar, lo que vengo a comentar es que me parece maravilloso ese hosted en el sentido de poder hacer el episodio que tú quieres, de la forma en la que tú quieres y que quede tan bonito como este episodio que hizo Ernesto y que os dejaré, vuelvo a repetir, pineado en la descripción del episodio, donde él hablaba de la música que suelo escuchar, mucha de ella a mí me encanta, la verdad. Empezó a nombrar grupos y yo iba andando y encima pinchaba un trocito de la canción y realmente he de decir que los gustos musicales de Ernesto son muy parejos a los míos. A mí me gusta mucho la música que ha puesto Ernesto, pero que me parece maravilloso el poder escuchar un podcast, que alguien te plante la música y no tener miedo a que alguien te lo vaya a bloquear, porque directamente está en su ordenador y ahí no va a entrar nadie más que él. Así que creo que el self-hosted tiene esa gran ventaja, que es la de poder alojar lo que tú quieres y como tú quieres, pero obviamente, como acabas de comentar, también tiene una desventaja muy grande, que es que estás más vulnerabilizado, por decirlo de alguna forma, que si lo tienes en un servidor enorme de datos, donde es más difícil que si hay problemas de luz o de este tipo de cosas, pues se vaya a venir abajo tu servidor y probablemente pues no tengas conexión a tus episodios durante muchas horas o al menos las horas que tarde en volver el suministro eléctrico.